Muy buenas audiófilos, en el día de hoy vamos a hablar de baterías de litio, pero en este caso vamos a hablar de lo que es el BMS. El BMS es el aparatito aquel que la gente dice lo pongo, no lo pongo, cómo sirve y cómo se conecta, que eso es otra de las cosas más importantes. Aunque BMS hay dos tipos, vamos a tratar básicamente solo de uno, que es el más estándar que está utilizando la gente. Así que vamos a ver para qué sirve el BMS, qué funciones tiene y si vale la pena que lo coloquemos. El BMS es un aparatito que se llama Battery Management System. Hay gente que lo confunde con Balanced Monitoring System. No, balancear no. Esto es un BMS que lo que hace es controlar la batería. Y si determina que hay cualquier fallo, lo que va a hacer el BMS es cortar estas dos patas, con lo cual la batería dejaría de funcionar. Es como un teléfono. Si determina que ha bajado de una serie de voltaje, para que no se acabe rompiendo las baterías, lo que va a hacer es cortarle. Este, por ejemplo, iría a la masa del coche, y este iría a lo que es el tema de la batería. Así que si lo ponemos en serie con la batería y ve que hay algún problema en la batería, sea por lo que fuera, por los temas que tiene monitorización, lo que va a hacer el BMS es cortar totalmente la corriente. Y lo vemos bastante fácil. Cuando coges un patinete eléctrico, en el momento que la batería se ha descargado demasiado, lo que hace es bloquearla para que no se nos rompa la batería. ¿Y sirve para algo el BMS? Pues vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque una batería normal te puede estar funcionando, pero si algún día, por ejemplo, esa batería te la dejas encendida, por ejemplo, dejas una batería con una luz encendida y esa batería bajara de 10 voltios, en algún caso, lo que haría es químicamente romper la batería. En el caso de coche, si hablamos de patinete pasaría lo mismo. Si tú sigues dándole al patinete y una de las baterías se baja, no quiere decir que rompería todas las baterías, pero la que esté peor de todas, la que esté por debajo de todo, posiblemente se acabaría dañando. El BMS lo que va a hacer es, a través de estos 4 cables, en este caso, que es una 4S, que sería 4 baterías en serie, cortarnos la corriente. Vemos que todas las baterías están bien, esto de aquí es un puente y conduce, como si fuera un relé. Vemos que baja de intensidad, baja de voltaje o lo que fuera, también te lo protege. Y tiene dos formas posibles de protegerse. El BMS nos va a proteger la batería tanto por voltaje como por intensidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la forma más fácil. En este caso, este BMS que os he enseñado era de 250 amperios, que es el de mi coche, y lo que vamos a hacer aquí es que si pasa más de lo que aguanta el pico, es decir, no quiere decir que sea de 250, sino que tiene un pico de 600 en este caso, si pasa más de 600 amperios, corta, porque él determina casi que he hecho un puente, y eso va a proteger las baterías. Si yo calculo bien y veo que, por ejemplo, aquí hay 200 amperios de baterías, lo que tengo que hacer es intentar limitarlo un poquito antes. Es decir, si aquí hubiera 200, pues tendría que limitarlo a 180 o 200. ¿Para qué? Para que si pasara más corriente de lo normal, este tipo de baterías que no pueda dar más, no se acaben dañando. El BMS es importante que lo calculemos, lo que hemos dicho ahora. Si yo tengo 200 amperios, no me vale la pena poner un BMS de 250, porque aunque tengamos mucho más pico, lo que trata el BMS es de protegerlo. Si no vas a proteger directamente, ya puedes poner un interruptor, una pantallita y un voltímetro y tú mismo controlas delante de lo que está pasando. Pero el BMS, la función es esa, porque lo importante de un coche es la seguridad, la protección, y el BMS nos tiene que ayudar a ese apartado. Aunque pongamos baterías, siempre podemos ir ampliándola, es decir, cogemos por ejemplo esta batería porque somos pobres y queremos luego ir ampliando más, tú pones un BMS que sepas lo que más o menos va a consumir tu coche, tu patinete, lo que quieras, tu casa, y lo que tienes que hacer es poner con ese tope. Entonces pongamos que yo pongo un BMS de 60 amperios y aquí tengo unos 60 amperios. ¿Qué pasa? Que luego, aunque tenga más dinero, yo puedo poner aquí. El BMS me va a limitar tanto la intensidad como me va a limitar, por ejemplo, el voltaje. Pero vamos a hablar de momento que estamos hablando de intensidad. Yo ahora quiero ponerle más baterías, pues puedo ir ampliándolas por aquí. Es decir, que podría ir cogiendo más baterías, ir poniéndolas en paralelo por aquí para ir teniendo más cantidad de baterías y así sucesivamente para, teniendo la misma fuerza de descarga que es la que controla el BMS, tener mucha más cantidad de electricidad en tu coche. Ya sabemos cómo protege de intensidad la batería del coche y ahora vamos a ver cómo lo protege de voltaje. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos 4 pilas y cada una tiene un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Siempre sabemos que si el voltaje es mínimo y se pasa para abajo, posiblemente la batería nos va a dar problemas. Y nos va a dar problemas hasta el punto de que químicamente se puede destruir por dentro y luego ya nunca más va a poder funcionar. Así que, como todo el mundo sabemos, una batería es bueno que no se descargue hasta el tope. Y aparte de ese voltaje, vamos a pensar que eso nos va a dar muchas más cosas de lo que nos daba la batería de plomo convencional. Una batería de plomo convencional, si bajaba de 6 voltios, ya no se sabe lo que pasaba adentro, porque luego se sulfataban los bornes y demás. Pero aquí, como nunca va a bajar de lo que tú le pidas a través del BMS, esa batería nos va a durar mucho más. En el vídeo de baterías de plomo y baterías de litio, lo que hablamos en este vídeo de aquí, lo que yo os expliqué es que esta batería normal aguanta 2000 cargas y descargas. Cuando una batería de plomo convencional, la típica bañera, como decía yo, una maceta con ácido sulfúrico, aguanta 400 cargas.
Así que decimos, si esta aguanta 2000 y la otra aguanta 400, es 5 veces más lo que puede aguantar una batería de litio de este modelo, exactamente, respecto a la batería convencional, pues si una batería nos dura 2 años, esta nos duraría 10. Y ya no es porque nos dure 10 años, sino porque cuando lleves 5 años, como explicamos al final del vídeo, que mucha gente no llegó a ver el final, que era lo más importante del vídeo, los últimos 50 segundos, pues cuando esta batería nos aguanta 2000 cargas y descargas, el momento que ya tenga 5 años será como una batería convencional lleve 1 año, con lo cual una batería de plomo en 1 año se nos ha desgastado casi hasta la mitad si le damos mucho uso, y esta habría que pasar 5 años para que se nos descargue. Con lo cual, dices, es bastante más rentable trabajar con el litio que trabajar con la batería de plomo convencional. Y aunque la batería de plomo, por decir algo, sea la mitad de cara en según qué casos, esta nos va a funcionar mucho mejor. ¿Y por qué nos funciona mucho mejor? Por lo que hemos dicho al principio, porque si en 5 años todavía no se ha descargado, eso funciona. Para que eso funcione hace falta seguramente el BMS, porque en 3 años seguramente una batería está más descargada que otra. Y ahora es lo que vamos a comentar. El BMS va a controlar cada una de las celdas de baterías o de bloques de baterías que tengamos en paralelo para saber si están al voltaje correcto. Y si está por encima de lo permitido, lo que va a hacer es cortarlo, y si está por debajo también cortarlo. Y muchas veces decimos, no puede estar por encima, porque si nosotros, pongamos un ejemplo, tenemos un cargador de 12 voltios y tenemos 4 pilas en serie que serían de 3, sería 12 voltios. Nunca podríamos cargar una batería por encima porque nuestro cargador no nos lo permitiría. Pues sí que puede pasar. Y puede pasar por la siguiente cuestión. Imaginemos que una batería se nos ha descargado, una batería se nos ha oxidado, se nos ha vuelto vieja, porque ya no estamos hablando de trabajar a 1 año vista, estamos hablando de trabajar a 10 años vista. Imaginemos que el segundo bloque de baterías se nos ha quedado bajo de voltaje y esa batería se nos queda en 1 voltio. Cuando nosotros le metemos 14 voltios o 15 de carga a esas baterías, lo que va a pasar es que se va a dividir. Y se va a dividir, como la ley de Ohm dice, a razón de la resistencia. Como hay una batería que tiene una resistencia diferente de las otras 3, esa batería se va a cargar menos y las otras se van a cargar más. Como se cargan más, lo vemos aquí más o menos, lo que va a hacer es que posiblemente nos carguemos las otras 3 baterías. Es decir, tenemos una rota, pero directamente con el cargador nos vamos a cargar las otras 4. O sea, creo que, o nos vamos a cargar las otras 3. Creo que queda bastante fácil, ¿no? Si vemos un divisor de voltaje y una batería tiene una resistencia diferente a cada otra, cada una se va a cargar diferente. El BMS lo que va a detectar es eso y va a decir, oye, corto la masa, lo que hemos hablado encima, con lo cual ya no se puede seguir cargando la batería y tú puedes chequearlo y así poder corregirlo para que no se nos rompa la batería. En el caso nuestro, lo que decimos, cortas un bloque de baterías y puedes seguir funcionando con el resto. Cortas un bloque de baterías, lo sustituyes y podemos seguir funcionando. Que es una de las cosas que no me gustaba en el tema de plomo. Nos gustaría a todo el mundo coger un día una batería de plomo y decir, se me ha roto la celda número 6 o la celda número 4, cortarla, quitarle el ácido y poderla sustituir. En la batería de plomo es imposible, pero en la batería de litio ya es posible. Con lo cual, si tú mismo fabricas tu propia batería, te va a poder funcionar. Vamos a poner un ejemplo también de lo que es el BMS, cómo funciona y qué cosas os hacen los patinetes. Cuando tú tienes un patinete y tú aceleras y de golpe porrazo dices, ha estado cargando toda la noche el patinete y en el momento que acelero un poco se me para el patinete. Pues vamos a ver qué está pasando aquí. Generalmente un patinete tiene 40 voltios, por decirlo números redondos, en este caso es de litio-ion, que serían baterías de 3,7 y cuando se cargan todas las pilas, pues por ejemplo todas las pilas llegarían a unos 3,7 voltios, perdón, a 4,2 voltios en el caso de litio-ion cargadas. ¿Qué pasa? Que se cargan todas, pero hay una por ejemplo que está dañada, un bloque de baterías está dañado y ese se ha quedado a lo mejor en 3,2. Hemos comentado que el BMS lo que va a hacer es que no cargue una batería porque en el momento que una esté para arriba lo que va a hacer es bloquear la carga. Con lo cual, si una batería estaba en 3,6 y se pone a cargar todas las baterías y la primera batería ya llega a 3,7, lo que va a hacer es bloquear todo el resto de baterías, cortándole la masa. Así que no cargaría el resto de baterías. Seguiríamos teniendo un montón de baterías en 3,2 voltios o 4 voltios o lo que fuera, mientras una ya está en 4,2. ¿Qué pasa? Cuando tú sales y hay esas baterías que están descargadas, al acelerar el patinete, la batería de abajo detecta que está por debajo de lo normal y nos lo corta. Lo ideal sería poder controlar una a una cada una de las celdas para que las podamos cargar y poder equilibrarlas. Para ese apartado está el balanceador. O sea, muchas veces se habla de si es balanceado o no es balanceado. Lo que hace el balanceador en estos casos es coger la batería que está más cargada y descargarla un poquito para que se la dé al siguiente. Es decir, que si tenemos un montón de baterías a 3 voltios y hubiera una que estuviera súper bien y estuviera a 3,7 voltios, lo que va a hacer es intentar descargar esa 3,7 y las que están a 3 o 3,2 voltios intentar subirla. Si todas están iguales, si todas se cargan iguales y todas, lo que hemos comentado antes por la ley de Ohm, tuvieran más o menos la misma carga,
se cargarían todas iguales y entonces el patinete funcionaría excesivamente bien. Y sería al revés, si una batería estuviera muy descargada y no podemos balancearla porque el sistema de BMS fuera muy baratito, lo que no va a hacer es que a la que tú aceleres esa batería llegue abajo y se pueda descargar. Si eres un poco manitas y eres capaz de abrir las baterías y controlar cuál es la que está mal, podrías meterle una carga directa de 3,7 voltios en el caso del litio-ion para intentar que suba, o 4,2 si lo quieres dejar más cargado, para que esa batería nos vuelva a funcionar de puta madre. Así que... Uy, he dicho palabrotas, no pasa nada. Así que si podemos controlar que todas las baterías se carguen igual, funcionen igual y demás, posiblemente la batería nos dure mucho más. Y si no, lo que pasará es que la batería de arriba evitará que nos cargue y la batería que esté descargada hará que se nos pare antes la batería. Así que si podemos controlar que la batería que está muy cargada se descargue un poquito y que la que esté descargada se cargue un poquito más, conseguiremos que las cargas sean mucho más completas y las descargas aguanten mucho más, para que la batería que esté más pequeñita abajo, que nunca se ha podido cargar, pues posiblemente nos dé mucho más tiempo de funcionamiento y no nos bloquee el resto de baterías. El patillaje del BMS básicamente va a ser el cable que va a negativo, que nos lo va a cortar y tiene polaridad, recordémoslo, uno va a masa y otro va al negativo de la batería, no lo pongamos al revés porque dentro hay transistores. Y los otros patillajes que tiene son la zona de control. La zona de control va a tener una pata más, o sea, un cablecito más de las celdas que tengamos. Si tenemos 4 celdas vamos a tener 5 cables, porque uno va a ser el de la masa, los de las celdas y el positivo general. Así que si podemos conectar todo ese tipo de cosas, ya podemos controlar las baterías. Y hay una forma más de controlar las baterías. En mi caso, mi BMS tiene un control por Bluetooth. Yo a través del Bluetooth puedo saber a cuánto está cada celda, si están cargadas, si no están cargadas, qué tipo de... o sea, todo, básicamente. Así que hay que tener en cuenta también que si estas baterías pueden tener estos módulos y van a través de Bluetooth, también nos genera un pequeño consumo. Así que si la vamos a poner en el coche, tengamos en cuenta que esto, aunque sea por chequeo, por cuestiones de electricidad, algo va a tener. Así que si tienes que poner este tipo de controladora, que lo tengamos en cuenta a la hora de si sabes de alguna forma para poder desconectarla. Del BMS podemos hablar un montón de cosas, pero tampoco es plan de hacer un vídeo extendido, como hacemos siempre. Lo que vamos a intentar que sea un vídeo bonito, rápido y entendible. Así que si te ha gustado todo este tipo de cosas que hemos hablado del BMS, dinos en la descripción si quieres que hablemos de alguna cosita más, alguna pregunta que te haga interesante. Y si este vídeo te ha parecido interesante, nos vemos más adelante. ¡Hasta luego!